Hola belleza cósmica, mi nombre es María del Mar, soy cosmetóloga, cosmiatra, esteticista y terapeuta holística. Entre las terapias que realizo, soy canalizadora de registros akáshicos, tarotista, astróloga y un montón de cosas más que quedarán para otro video. En este caso te quiero contar por qué afirmaciones en lugar de afirmaciones. Te cuento que las afirmaciones están realizadas en forma de pregunta para que la mente consciente ofrezca una menor resistencia a integrar, a incorporar esta información. Entonces tienen una mejor llegada a la mente subconsciente, porque lo que hace la mente consciente es elaborar una respuesta a estas preguntas que vas a escuchar en este video. Así que te invito a seguirme en YouTube, a seguirme en Instagram, @cosmic_astral_ y te invito a seguirme porque todos los martes voy a estar subiendo afirmaciones o afirmaciones para que vos te conectes con tu potencial, porque te quiero ver brillar. Te dejo con las afirmaciones, disfrútalas. ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio?
¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable?
¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio?
¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación?
¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien?
¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen
por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio?
¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable?
¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio?
¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación?
¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien?
¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado?
¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por
Porque encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio. ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio?
¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal? ¿Por qué amo tanto comer saludable? ¿Por qué soy tan constante con mis rutinas de ejercicio? ¿Por qué siempre cumplo con mi palabra cuando me propongo mejorar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué es tan fácil para mí comer saludable? ¿Por qué mi sistema endocrino funciona tan bien? ¿Por qué tengo un metabolismo tan acelerado? ¿Por qué priorizo mi salud y mi imagen por sobre el placer momentáneo? ¿Por qué encuentro siempre el momento adecuado para hacer ejercicio? ¿Por qué es tan fácil para mí mantener mi peso ideal?